¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. Vamos a meditar en el tema titulado La idolatría del corazón. ¿Lo puede decir conmigo? La idolatría del corazón. ¿Lo puede decir con más ánimo? La idolatría del corazón. Hemos estado estudiando el exilio del pueblo de Dios en Babilonia. Y en esta situación ellos enfrentaban una incertidumbre, dudas de qué iba a pasar ahora con ellos. Ahora estaban fuera de su país, fuera de su nación, fuera de su heredad, en una nación extraña donde se hablaba un idioma diferente. Y ahora se preguntaban, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Dios les hablaba por medio de sus profetas. Dios enviaba profetas y les hablaba para que confiaran en Él, pero la mayoría de ellos no creía. Y una de las causas por la que había incredulidad era que habían falsos profetas. Eso lo vimos en la semana pasada. Falsos profetas que llevaban una palabra que era agradable para sus oídos, algo que ellos querían escuchar. Aparte de eso, hechiceras que contradecían la palabra de Dios. Dios pues emite juicio contra estos falsos profetas, contra estas hechiceras y sobre todos aquellos que no quieren escuchar la voz del Señor. Y el problema con estos israelitas en el exilio de Babilonia es que ellos no podían reconocer la voz de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Si alguien, escúcheme por favor, si alguien viene a darnos una palabra diciendo, dice el Señor tal y tal cosa, ¿estamos nosotros capacitados para reconocer si esa es voz de Dios o no? Tenemos nosotros el discernimiento para identificar las profecías que nos vienen a dar. Porque mire, hermano, si estos judíos, estos israelitas hubieran permanecido en la comunión con Dios, si ellos hubieran permanecido en el temor de Dios, ellos no tendrían ningún problema en reconocer la voz de Dios, en reconocer cuando les hablaba Dios a través de Ezequiel, en reconocer cuando les hablaba Dios a través de Jeremías. Dice Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. Amén. Porque los hijos de Dios aprenden a reconocer a la voz del Padre. Amén. Y entonces la pregunta, escúcheme por favor, mire para acá. La pregunta que debemos hacernos usted y yo en esta noche, ¿conocemos nosotros la voz de Dios? ¿Conocemos la voz de Dios cuando nos habla a través de un sueño? ¿O estamos dudando, será que me habló Dios o fueron por las enchiladas que me comí anoche, lo que soñé? Porque todos los que son ovejas reconocen la voz del buen pastor y le siguen. Pero estos judíos en el exilio eran faltos de entendimiento espiritual y escuchaban la palabra de los profetas, escuchaban la palabra del profeta Ezequiel, pero no podían comprenderla. Su entendimiento estaba cegado. Amén. Su entendimiento estaba cegado. Y esto hemos hablado mucho acerca de esto, hermano. Cuando nuestro corazón se desvía de Dios, cuando nuestro corazón deja de adorar a Dios, entonces nosotros no solamente ya no percibimos su presencia, sino que tampoco podemos reconocer su voz y tampoco podemos entender cuando Él nos habla. No podemos entender.
¿Sabe, hermano? Cuando Dios llamó a Saúl para ser rey, le habló a través del profeta Samuel. Y una de las señales que le dio el profeta Samuel a Saúl, le dio un montón de señales, pero una le dijo: en el camino te vas a encontrar unos profetas y tú vas a profetizar con ellos. Y sucedió como Samuel dijo. Llegó el momento en que se encontró a los profetas y Saúl empezó a profetizar. Saúl estaba en esa comunión con Dios en ese momento. Estaba en tal comunión Saúl con Dios que no solamente Dios le hablaba a través de profetas, sino que el mismo Saúl profetizaba. El mismo Saúl era voz de Dios. Pero al final de los días de Saúl, cuando Saúl se alejó de Dios, cuando Saúl se llenó de orgullo, él pedía a Dios que le hablara y Dios ya no le hablaba. ¿Por qué? Porque endureció su corazón. Entonces estos israelitas en el exilio, versículo 3 dice: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Estos hombres eran unos ancianos que conocían de Dios. Habían estudiado la Biblia. Hermano, una característica de los israelitas, a menos los israelitas del tiempo bíblico, era de que ellos estudiaban la Biblia desde su niñez. Ellos aprendían a leer y a escribir con la Biblia. Ni que tu libro Victoria, ni que tu libro Barbuchín, la Biblia. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso era lo que ellos aprendían desde niños. Y estos israelitas que estaban en el exilio, ellos no eran ignorantes de la palabra de Dios. Ellos sabían que Ezequiel era un profeta de Dios. Ellos sabían, hermanos, sabían que les convenía escuchar y atender las palabras de Ezequiel. Miren, hermanos, cuántas personas conocen ustedes, parientes suyos, vecinos suyos, conocidos suyos, que saben que en una iglesia se le predica la palabra de Dios, que saben que en la iglesia se les enseña de Dios, pero no quieren nada con Dios. Y eso pasaba con estos israelitas. Ellos sabían que Ezequiel era un profeta de Dios. Y así que en esa incertidumbre, en esa duda, ¿y qué va a pasar con nosotros? Estamos en el exilio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Se disponen a acudir al profeta Ezequiel. Bueno, vamos a hablar al profeta a ver qué nos dice. Pero cuando ellos digan, Dios los rechaza. Dios los rechaza. Escúcheme por favor, la pregunta es: ¿por qué Dios los rechazó? Volvamos al versículo 3. Hijo de hombre, estos hombres que dice han puesto sus ídolos en su corazón. Estos hombres que dice han puesto sus ídolos en su corazón. Ahora, estudiamos, hermano, que cuando los israelitas estaban en su tierra, ellos pues adoraban ídolos, y eso es lo que hizo que se encendiera la ira de Dios contra ellos. Por esa razón estaban en el exilio, porque ellos empezaron a rendirle culto a muñecos de piedra, a becerros de oro, a ídolos de madera. Y eso fue lo que encendió la ira de Dios sobre ellos. Y es por eso que Él enviaba a sus profetas. ¿Se recuerda usted del pasaje aquel en Primera de Reyes, cuando el profeta Elías confronta a 400 profetas de Baal? Si Baal es Dios, que descienda fuego del cielo.
Y si Jehová es Dios, que descienda fuego del cielo. Usted conoce esa historia, ¿verdad? Era por la idolatría. Mire, hermano, en ese pasaje eran 400 profetas de Baal, 400 profetas de Acera y solo un profeta de Dios. Y es por esa idolatría que ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Cuando estuvieron en Israel, adoraban ídolos. Ahora que son llevados cautivos a Babilonia, ya no pueden adorar esos ídolos. Ya no lo hacían. ¿Por qué ya no lo hacían? Porque sabían ellos que por estar adorando a esos ídolos estaban en esa condición. Yo no sé si va conmigo. Pero ¿sabe cuál era el problema? ¿Sabe cuál era el problema? Que aunque ya no tenían el muñeco enfrente, todavía lo tenían en su corazón. Todavía estaba en el corazón de ellos. Por eso Dios le dice: estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. De manera, hermanos, que cuando ellos llegan a presentarse delante del profeta para consultar a Dios, ellos no lo estaban haciendo con sinceridad, porque no tenían a Jehová Dios de los ejércitos en su corazón, sino que tenían en su corazón aquellos muñecos que habían dejado allá. Miren, hermanos, aquí hay un buen número de los que estamos casados, ¿verdad? O al menos que estuvieron casados. Y los que no están casados, pues al menos ya saben lo que es el sentimiento de amor, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría una persona que sabe que su cónyuge se está acercando a él o a ella, pero en su mente tiene a otra persona? ¿Cómo se sentiría? Quiere acercarse a usted, pero tiene en su mente a otra persona. ¿Cómo se sentiría? Ofendido, ¿verdad? Ahora imagínese Dios. Estos hombres querían acercarse a Dios, pero en su mente, en su corazón tenían ídolos. Ya no estaba el muñeco ahí, ya no estaba la estatua ahí, pero estaba en su corazón. Y sabe, Dios escudriña lo más profundo de nuestros pensamientos. Dios sabía qué había en la mente y en el corazón de esos hombres que llegaban a buscarle. Y en el corazón de ellos estaban todavía esos ídolos que habían dejado en Jerusalén. Entonces Dios dice al final del versículo 3: ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Es decir, hermanos, si lo tratamos de arreglar un poquito las palabras, como que Dios dijera: qué ofensa es que ellos pretendan venir a consultarme cuando vienen con hipocresía. Entonces, mire, estamos aprendiendo en esta noche que hay dos clases de idolatría. ¿Cuántas clases de idolatría hay? Una, la idolatría física, ¿verdad? Que es las personas que se arrodillan delante de un ídolo. Pero también está la idolatría del corazón. Y esa es la más tremenda. Porque la idolatría del corazón, escúchame bien por favor, la idolatría del corazón es amar otras cosas antes que a Dios. Yo no sé si me está escuchando. La idolatría del corazón, escúcheme, es amar otras cosas antes que a Dios. Y esa idolatría es más difícil de identificar. Porque la idolatría no es solamente, hermanos, postrarse delante de una figura, delante de un cuadro. No, hay también idolatría del corazón.
El Señor Jesucristo dijo: ahí donde está tu tesoro, ¿qué va a estar ahí? Ahí donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Hagamos un examen ahorita. Si alguien está durmiendo, métale un buen codazo en las costillas. No, hermano, no lo vaya a hacer. No lo vaya. Hagamos un examen ahorita. Examinemos qué hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo más importante en nuestro corazón? Porque puede ser que estamos pretendiendo presentarnos delante de Dios, pero en nuestro corazón tenemos algún ídolo. Y eso obviamente va a impedir que nosotros logremos acercarnos a Dios. En varios pasajes de la Biblia se nos presentan ciertas actitudes que son idolatría. Y esta noche solo voy a tomar un pasaje bíblico porque hay muchos más, pero solo vamos a tomar Colosenses 3:5. Y vamos a ver ahí algunos pecados que Dios los considera idolatría. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es? ¿Qué es? Idolatría. Miren, ¿se da cuenta? Fornicación, pecados sexuales. La impureza también. Pasiones desordenadas, solo viven enamorados, enamoradas. Por eso les gusta ver novelas, porque se enamoran de los protagonistas. Pasiones desordenadas. Esas son pasiones desordenadas. Esas son, por eso, miren hermano, bien tremendo eso, porque por eso a los artistas se le llaman ídolos. ¿Verdad que sí? ¿Acaso no los futbolistas le llaman, los ídolos? ¿Cómo se llaman esos futbolistas? Es que no me acuerdo el nombre de uno de ellos. Esos son ídolos. El cantante, la bailarina, el actor. Y son pasiones desordenadas, malos deseos. Cuando usted le desea el mal a alguien, cuidado, esa es idolatría. Y avaricia. Más bienaventurada cosa es que dar que recibir. Todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Para Dios, nada. Ahí si me alcanza te voy a dar tu billete a 5 quetzales, Dios, para la ofrenda. Cuidado, idolatría. Si no pueden decir amén, digan ¡ay! Amén. Sí, porque cuando le tocan la bolsa a uno, hermano, ahí se pone seria la cosa, ¿verdad? Pero ¿cuántos pueden decir amén? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, hermanos, la idolatría del corazón es guardar en la mente, es guardar en nuestro corazón deseos obsesivos que nunca van a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque se le está dando más importancia a esas cosas, se le está dando más tiempo, se le está dando más recursos a esas cosas que a Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un examen, hermano. ¿Qué es más importante en mi vida? Porque miren, hermanos, estamos viendo aquí en la Biblia, y yo creo que usted sea consciente en esta noche, no es algo que salga de mi mente, es algo que está en la palabra de Dios. Si en nuestro corazón hay idolatría, Dios no va a escuchar nuestra oración. Estos ancianos de Judá son rechazados por Dios porque aún guardaban la idolatría en su corazón. Y eso es
hipocresía, ¿verdad? Aquel muchacho que le dice a esta jovencita, eres la única, a vos te quiero, pero por allá tiene a otra, ese es un hipócrita. No es que sea pilas, no es que sea bueno para conquistar mujeres, no, ese es un cobarde hipócrita, mentiroso. Y Dios aborrece la hipocresía, que nosotros pretendamos venir a adorarle a Él, pero en nuestro corazón nosotros amamos otras cosas más que a Él. Y ese era el problema, hermanos, con los fariseos. Los fariseos, miren, hermanos, se desvivían por aparentar religiosidad. Los fariseos procuraban aparentar religiosidad en su forma de hablar, en su forma de vestirse, en su forma de caminar. Hacían oraciones en las calles para que todos los miraran, pero no, su corazón no estaba con Dios, hermano. Su corazón estaba con su vanidad, y esa es idolatría. Mateo 23, capítulo 23, versículo 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces a Dios no lo engañamos con apariencias, hermano. A Dios no lo engañamos con apariencias. Ahora yo quiero ser muy claro con esto, hermanos. Yo quiero ser muy claro con eso porque aquí hay mucha confusión. Miren, dicen, no, la vestimenta no importa, lo que Dios mira es el corazón. Si bien es cierto, hermano, una persona no define su santidad en la forma que se viste, pero una persona que sí es santa se va a vestir adecuadamente. Amén. Miren, es como aquello que dice, cualquiera puede ladrar aunque no sea perro, ¿eh? Pero los perros ladran. Yo no sé si me pueden captar la idea que les quiero decir. Cualquiera puede ladrar como perro, pero los perros ladran. Ahora pongámoslo así, cualquiera se puede vestir como cristiano, pero los cristianos se visten decorosamente. Amén. Entonces no es aquello de que, ay, ¿para qué me voy a vestir con pudor si lo que Dios mira es el corazón? Bueno, te vas a vestir con pudor porque en tu corazón hay santidad y lo vas a demostrar externamente. Amén. De manera que lo que tenemos que procurar, hermano, es la santificación de nuestro corazón para que se pueda ver externamente. Y una persona que se vista como un cristiano, aunque su corazón hay idolatría, pues ese es un hipócrita, y Dios aborrece la hipocresía. Amén. Ahora dice el versículo 3, estos hombres han puesto hilo en su corazón, eso ya lo leímos, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Es decir, ellos mismos están armando su propia trampa. Y esto es la iniquidad. La iniquidad, diga conmigo, la iniquidad. Mire, estos ancianos, estos hombres israelitas, consciente y voluntariamente habían puesto sus ídolos en su corazón. Ellos no eran ignorantes. Ellos por su propia voluntad querían tener esos ídolos en su corazón y no querían quitarlos. Y esa es la iniquidad. La iniquidad es cometer el pecado voluntaria y conscientemente. ¿Por qué? Porque le agrada.
La Biblia dice, aquí Éxodo capítulo 20, no robarás, ¿verdad? Y conoce la Biblia la persona, pero en un descuido, ¡bum!, y se va. Él sabe que no tiene que robar, ¿verdad que sí? Lo sabe, lo ha leído en la Biblia, pero quiere robar. Lo está haciendo voluntariamente y conscientemente. Eso es iniquidad. Dice la Biblia, no cometerás adulterio. Y lo sabe. Y le aparece una oportunidad y se va. Lo está haciendo consciente y voluntariamente. ¿Por qué? Porque le agrada. Esa es la iniquidad, hermanos. Amar el pecado aún conociendo la verdad. Y por eso 2 de Pedro capítulo 2 versículo 22 dice: porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Pusieron ahí? Sí, el perro. ¿Por qué hacen esos animales eso, hermanos? Porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. No, usted no puede cambiar a un marranito, hermano. Un marranito disfruta revolcándose en el lodo. Y usted lo puede lavar bien, limpiar bien, echarle shampoo, echarle perfume, 7 machos, y le pone una su moñita al marranito. Y en un descuidito el marranito, ¿qué va a hacer, hermano? Se va a revolcar en el lodo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Así aquella persona, hermano, que no ha nacido de nuevo, su naturaleza es pecar, aunque lo está haciendo consciente y voluntariamente, ¿verdad? La iniquidad es apartarse de Dios por amar y preferir el pecado. Ahora, la Biblia nos dice que la iniquidad es un misterio que está en acción en este tiempo, es un misterio que está en acción en este mundo, y que ese misterio de iniquidad va a culminar con la venida del anticristo. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 7 al 12. Vamos a leer estos versículos. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces la iniquidad es un misterio que está en acción hoy, y Satanás lo usa, y Satanás usa señales y prodigios mentirosos para engañar a los que aman en pecado, para engañar a aquellos que rechazan a Dios y su palabra. Son atrapados en la mentira porque quisieron voluntariamente despreciar la verdad. Esa es la iniquidad. Hermano, Dios nos ama y Él está dispuesto a perdonarnos. Amén. Él está con sus brazos abiertos para recibirnos si venimos a Él arrepentidos y humillados. Pero Él no nos va a recibir si nosotros nos presentamos a Él con hipocresía. Si no sacamos de nuestro corazón esos ídolos,
Hermano, mire, hay mucha gente allá afuera que quiere buscarle a Dios solo cuando tienen necesidad. Y cuando todo está bien, pues se olvidan de Dios. De hecho, mire, hoy estaba platicando precisamente con una persona. Tenía un problema y quería hablar conmigo. Y esta persona me dice: mire, mi esposo, cuando tuvimos un problema fuimos a la iglesia y él de una vez dijo: una vez salgamos del problema dejamos de ir a la iglesia. ¿Se dan cuenta, hermano? Son personas que saben, que conocen, pero aman más las cosas del mundo. Esa es la iniquidad. Y hemos hablado mucho de este tema en otras prédicas. Y por eso miren Romanos 1:21. Es un versículo que lo he utilizado varias veces, pero Romanos 1:21 al 25 es un texto muy poderoso que nosotros debemos de aprender a analizarlo y pedirle al Señor que no caigamos nosotros en eso. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó las inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo: estas personas conocen a Dios, estas personas saben quién es Dios, pero no lo quieren glorificar. ¿Por qué? Porque se han envanecido, es decir, han estudiado mucho y se creen muy listos, se creen muy inteligentes, se creen más inteligentes que Dios, y por eso dice: se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, entraron en tinieblas, profesando ser sabios, se hicieron tontos. Entonces, ¿qué dice? Dios los entrega entonces a la inmundicia, a la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia, hermano? Los deseos pecaminosos del corazón. ¿Qué es la concupiscencia? Los deseos pecaminosos del corazón. Dios los entrega a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo vemos, hermano, hoy en día cómo se está degenerando la gente? Ya ahora ya no se trata que anden todos tatuados, ¿verdad? Y gente toda tatuada que no. Están deshonrando sus cuerpos. Se ponen aretes aquí, se ponen aquí, se ponen. ¿Dónde no se ponen aretes? Personas que se ponen, se implantan chibolas, hermanos, en la frente, que fueran cachos. Deshonran sus propios cuerpos. De manera que la Biblia nos exhorta a usted y a mí a apartarnos de toda iniquidad. Según Timoteo 2:19, mire lo que dice, qué bonito es esta palabra. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Escúcheme, por favor, no se me duerma. No le vamos a tocar las mañanitas aquí. Cuando vienen esos malos deseos de no orar, amén. Cuando vienen esos malos deseos de no orar, cuando vienen esos malos deseos de no escudriñar la Biblia, cuando vienen esos malos deseos de no querer venir a congregarse a la iglesia, cuando vienen esos malos deseos de no querer servir a Dios, usted debe reprenderlos, porque esos son los inicios de la iniquidad.
Dios quiere un compromiso mutuo. Dios quiere comprometerse con usted, pero también que usted se comprometa con Dios. Amén. Porque ¿cuántos desean que Dios los bendiga? Amén. Bueno, usted quiere que Dios se comprometa con usted bendiciéndolo, ¿verdad? Bueno, entonces usted también comprométase con Dios. Debe ser algo mutuo. Entonces cuando vienen esos deseos, ay, no quiero ir a la iglesia, ay, no quiero orar, ay, no quiero leer la Biblia, ay, no quiero servir, repréndalo en el nombre de Jesús. Porque esos son los inicios de la iniquidad. Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces estos ancianos de Israel cometían iniquidad al guardar en sus corazones esos ídolos que habían dejado allá en Israel. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios? Ezequiel 14:4. Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Entonces, estas personas van a buscar al profeta y van con hipocresía. ¿Por qué? Porque hay todavía ídolos en sus corazones. ¿Y ellos qué esperan recibir de Dios? Ellos esperan recibir una palabra, ¿verdad? Pero ellos esperan recibir una palabra favorable. Hay personas que les gusta mucho andar buscando profetas. Hay personas que les gusta andar buscando quien les profetice. Espero que usted no sea uno de ellos. ¿Y quién profetiza? Ay, por allá hay una doñita que profetiza. Ahí va. Ahora, usted va a buscar a esa persona y ¿qué espera que le diga? Seamos honestos, hermanos. Abramos nuestro corazón en esta noche. Seamos sinceros. ¿Qué esperan ustedes que le profeticen? ¿O qué esperaría yo que me profetizaran? ¿Qué dice, hermano Chusito? No le oigo. Algo bueno, ¿verdad? ¿Está conmigo? Si uno va a buscar un profeta, ay, quiero que me profetice. Ay, vino el fulano de tal, el famoso profeta, va a pasar al frente, quiero permitir que me profetice. ¿Qué espera usted que le profetice a esa persona? Algo bueno, ¿verdad? Dice el Señor que tu venta de garnachas va a prosperar. Pues sí. Y esa era la intención de estos judíos: recibir una respuesta favorable de parte de Dios. Pero Dios está enojado con ellos. Y la respuesta de Dios va a ser conforme a su hipocresía. Y va a ser una respuesta que no les va a agradar. Y entonces Dios les va a sacar sus trapitos al sol. Miren, hermano, si realmente, porque en mis tiempos, dijo el viejito, cuando llegaba un hombre de Dios ungido a la iglesia que profetizaba, habían varios que no querían acercarse. Habían un montón que no querían que les profetizara. ¿Saben por qué? Porque les iban a sacar sus trapitos al sol. Pero ahora no, hermano, ahora. Ahí está el sinvergüenza con dos mujeres y que le profeticen. Antes no, antes. Ay, ese hermano lo mira a uno y le mira el corazón a uno, pum, salían corriendo. Ahora no. Entonces Dios les va a contestar, dice: yo Jehová responderé al que viene conforme a la multitud de sus ídolos. Y entonces sí les va a dar una palabra, pero les va a dar una palabra que no les va a agradar.
versículos 7 y 8, Ezequiel 14, 7 y 8. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí y hubieran puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y entonces ahí dice Dios, yo voy a poner mi rostro en contra de aquel hombre. Es que va a ser abandonado por Dios. Y no hay peor cosa, hermanos, que nosotros seamos abandonados por Dios. Y lo voy a poner por ejemplo, para que todos miren qué es lo que le pasa a aquellos que guardan ídolos en su corazón. Lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Entonces estos hombres iban a recibir sí una palabra profética, pero iban a recibir una palabra profética que no les iba a agradar. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo profundo del corazón. Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Miren, hermano, el cautiverio en Babilonia para el pueblo de Dios sirvió como un filtro para purificar al pueblo de Dios. Todos aquellos que guardaban la idolatría aún en su corazón serían eliminados, y solo iba a quedar ese remanente fiel que retornaron nuevamente a Jerusalén. Los que retornaron a Jerusalén nuevamente, ellos no volvieron a la idolatría. De ahí en adelante, hermano, ya no va a haber idolatría en Israel, a menos idolatría de muñecos que tenían antes. Ya en los tiempos de Jesús, en Israel, de los tiempos de Jesús ya no había idolatría. Ya no. Ya el cautiverio ya sirvió como un filtro. Entonces, hermano, queremos concluir ya con este mensaje. Como ustedes pueden ver, ya me estoy quedando sin garganta. Y recapacitar en algo, hermanos. Es bueno buscarle a Dios. Su palabra dice: busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Pero tenemos que tener en cuenta, iglesia, que tenemos que buscar a Dios según sus reglas y no según nuestras reglas. El Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y versículo 4 responde: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con el engaño. Es decir, hermano, tenemos que buscarle a Dios, eso es bueno, pero tenemos que presentarnos delante de Dios, purificados por medio de Cristo. Y no con hipocresía, no pretendiendo engañar a Dios. Acudir a Dios se requiere sinceridad y temor a Él, reconociendo que somos pecadores, que hemos ofendido, y renunciando, hermano, a todo pecado. Si hay una lucha que usted tiene en su carne, pelee la buena batalla, hermano. Deshágase de esos pecados. En cierta ocasión, en aquellas épocas cuando la música se oía en cassettes o se oía en discos, estábamos nosotros en un congreso de alabanza en Guatemala, y el hermano que estaba predicando dijo: yo los reto, dijo, a todos aquellos que tengan música mundana en sus casas, traigan la música mundana y aquí la vamos a quemar. Hermano,
se juntó una montaña como de 2 metros de cassette y discos mundanos. Eso es renunciar al pecado, hermano, deshacernos de aquello que nos estorba. Deshacer. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dijo el Señor? Ponete un parche. ¿Qué dijo el Señor? Echarle colirio. No, dijo: sácatelo, porque es mejor que entres tuerto al cielo, no con tus 2 ojos al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice? Amárrala. Ponle guante. No, córtala, porque es mejor entrar al cielo manco y no al infierno con los brazos. Hermano, y si lo ponemos más simple, si las amistades que tenés te son ocasión de caer, mejor córtalas. Si el celular te es ocasión de caer, mejor córtalo. Si las películas que miraste son ocasión de caer, mejor córtalas. Mejor empezar por ahí, ¿verdad? Porque para presentarnos delante de Dios se requiere sinceridad y temor a Él, y despojarnos de todo pecado. La religión enseña ritos, tradiciones, costumbres, pero Dios desea sinceridad y temor. Por eso en Miqueas 6:8, y cuando se escribió Miqueas 6:8, hermanos, estaban en la ley. Y Miqueas 6:8 no dice: lo que quiere Jehová es que ustedes cumplan la ley. No, mire lo que dice Miqueas 6:8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia. ¿Y qué dice? Y humillarte delante de tu Dios. Y eso lo dijo Miqueas estando en el tiempo de la ley. Y ahí no dice: ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que cumpla la ley. No, dice: amar justicia, hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Sinceridad, hermano. Sinceridad, ¿qué más? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vale, vamos a estar de pie, vamos a darle gracias al Señor.